Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 18 de enero y el día viene con una borrasca, una que se va y otra que viene. La borrasca Irene se marchará hoy bien pronto, pero por la tarde va a llegar otra. El viento todavía va a soplar con fuerza por la mañana en el este de la península y en Baleares, y luego pues irá amainando. Las lluvias mañana pueden ser más abundantes en gran parte de la península, con nevadas en el tercio norte a partir de unos 800 metros. Las temperaturas van a bajar hoy en el norte de España y ya no serán tan altas en el Cantábrico. Para hoy en Madrid 14 grados de máxima, fenomenal. Otros 14 en La Coruña, 16 en Bilbao, 20 en Barcelona y bueno, en todo lo que es el Mediterráneo temperaturas bastante cálidas. En Valencia, por ejemplo, esperamos para este día 23 graditos. La jornada viene, ¿cómo? Pues con una reunión, con un motor y con un auténtico ganador. La reunión la que mantuvo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los empresarios españoles en Davos. Eligió su intervención en el foro de Davos para realizar un discurso contra el capitalismo y reclamó a los dirigentes que se alineen con las directrices empresariales marcadas por los gobiernos. Incluso se atrevió a recordarles que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y también para crecer. Desde Moncloa dijeron que fue una reunión cordial donde no se trataron temas espinosos, como por ejemplo el acuerdo con Junts, el beneficio, los impuestos extraordinarios, los beneficios extraordinarios de sector bancario, el sector energético, la subida del salario mínimo interprofesional. De eso nada. Dijeron que simplemente una reunión cordial. Hoy vamos a hablar con los empresarios para ver qué opinan de esas palabras del presidente del Gobierno. Vamos a tener enseguida entrevista con la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, con Gerardo Cuerva. Aprovecharemos también para preguntarle por la subida del salario mínimo interprofesional o por el encarecimiento de algunos productos por lo que está pasando en el Mar Rojo y otros muchos más temas. Importante, tenemos en el día de hoy un motor que es el turismo. Va disparado. El turismo cerró ya 2023 con una llegada de visitantes en máximos y con un importante incremento del gasto realizado. Así que 2/3 del crecimiento de nuestra economía, de nuestro PIB, se apoya en el turismo, que aporta el 13% al crecimiento. Es una aportación que va a aumentar en este año un 13% debido a las buenas perspectivas que están presentando las reservas para los próximos meses. Parece que la temporada de este 2024 también se presenta muy bien. Y luego tenemos un ganador de todo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Hay varias lecturas. La parte negativa es que puede afectar al crecimiento y puede afectar a la inflación. El aumento de la tensión en esa ruta del Mar Rojo retrasa y encarece el transporte y reduce el volumen de contenedores fletados. Y esto es peligroso para el control de precios y luego es peligroso también para la actividad económica, porque ya hay algunas grandes compañías que han dicho que tienen que paralizar pues porque no tienen todas las piezas y todos los engranajes en el momento adecuado. Por ejemplo, Michelin, como por ejemplo un Tesla aquí en Europa. Pero sin embargo, las grandes navieras, hoy lo cuenta el diario El Economista, se han visto obligadas a variar sus rutas comerciales, pero también a aumentar sus tarifas hasta un 160% en las 3 últimas semanas. Y esto está haciendo que las perspectivas de negocio para este año pues cambien de forma radical, de la noche al día. Así que veremos si eso se refleja en bolsa. En la bolsa, ayer pesimismo de los inversores, eso lastró al IBEX 35. La bolsa de Hong Kong, sin embargo, sigue totalmente disparada y está en su nivel más alto desde el año 2022. Y dos apuntes muy interesantes. Uno, pensando en los resultados empresariales y en la campaña electoral en Estados Unidos. Resulta que Biden plantea limitar las tarifas que las entidades están cobrando por posiciones al descubierto en las cuentas. Se trata de una vieja propuesta realizada por el presidente de Estados Unidos cuando estaba en campaña electoral. El foco estaría puesto en las tarjetas de crédito, en la compra de entradas, las compras también de billetes de avión.
Ayer la Oficina de Protección Financiera del Consumidor anunció la intención de establecer un tope a esas comisiones por descubiertos, que el tope estaría en $17 cuando ahora supera los $26. Y esto pues podría afectar sobre todo a los grandes bancos de Wall Street, aunque no tanto a las entidades regionales. Y bueno, de entrar en vigor sería en octubre de 2025. Pero esto al mercado no le gusta nada. Y bueno, y el otro protagonista es el Banco Santander. Banco Santander quiere extender su negocio de venta de fondos de inversión a Estados Unidos y estaría pues preparando la entrada de su gestora en aquel país. Quiere distribuir sus fondos principalmente desde Miami, Nueva York, Houston. El objetivo es competir con grandes gestoras internacionales como un BlackRock, un JP Morgan Asset Management, un Franklin Templeton o un Fidelity. Y la idea es vender sus productos a través de terceras gestoras y asesores con presencia en el país. Santander Asset Management gestiona más de 210.000 millones de euros en fondos a nivel global. Así que ya veremos y se lo iremos contando. Son las 8:06, Radio Intereconomía. Vamos con los titulares del jueves. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Iberia apura este jueves la negociación con los sindicatos. Aunque anoche terminaba el plazo, según fuentes de la negociación, no será hasta esta tarde cuando AENA se vea con Iberia con el resto de operadores del servicio de tierra, el handling. Hasta entonces, la aerolínea va a negociar con los sindicatos en busca de un acuerdo que garantice el futuro del negocio y de los trabajadores. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, vuelve a intervenir hoy en el foro de Davos. Y lo hace después de adelantar ayer que es probable que la institución recorte los tipos de interés en verano. Es probable, pero yo tengo que ser reservada, porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y hay algunos indicadores que no están anclados al nivel en el que nos gustaría verlos. Declaraciones de Lagarde en Bloomberg, donde aseguraba que la inflación está en vías de volver a su objetivo del 2%, aunque insistía también en la necesidad de ser prudentes. Hoy, precisamente, el Banco Central Europeo publica las actas de su última reunión. Anoche conocíamos el libro beige de la Reserva Federal de Estados Unidos, que anticipa que los precios seguirán bajando este año. En Davos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con los presidentes del IBEX 35. Foto en la que finalmente se estuvieron ayer el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, y el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El presidente del Gobierno justificaba ante ellos la participación del Estado en Telefónica para reforzar la ciberseguridad y apostaba por fortalecer Indra y la industria de defensa en España. Además, Sánchez aprovechaba para pedirle a las empresas implicación con sus políticas y les mandaba este mensaje. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, a frenar la emergencia climática, a reivindicar las normas internacionales y a defender la democracia y luchar contra la involución que representa el modo reaccionario que recorre el mundo. Los que aprendimos a no creer en la mano invisible del mercado no podemos profesar ahora una fe ciega en la mano invisible de la inteligencia artificial. La invisibilidad suele venderse al diablo. Solo confío en las manos de carne y hueso. En definitiva, ayúdennos a dar a la gente una vida mejor. También allí en Davos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmaba que el gobierno está analizando si la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, tiene que solicitar la autorización del Consejo de Ministros para hacerse con la propiedad del 20,6% de Naturgy. Necesitamos conocer los detalles de esta operación para efectivamente ser capaces de analizarla en el marco de nuestra normativa que protege los sectores estratégicos españoles. Y hablando del capital de las empresas, hoy va a ser noticia en el mercado Indra, ya que ING ha aflorado una participación del 7% en la compañía de defensa española. En los mercados, el IBEX 35 abrirá hoy jueves por debajo de los 9.900 puntos. Los perdía ayer al registrar su tercera jornada consecutiva de caídas, en la que se dejaba más de un 1%. Sesión que estuvo marcada por el dato de inflación en la eurozona, que subía tal y como se esperaba 5 décimas en diciembre hasta el 2,9%. Recortes anoche también en Wall Street. Los motivos de las caídas nos los contaban estos micrófonos Ana Alcide de Frutos, asesora del Fondo Laje Inversiones. Creo que los mercados han adelantado demasiado esas expectativas de bajadas de tipos. Sí que mantenemos nuestra visión de mediados de año, el comienzo de bajadas. Incluso el mercado, ¿no?, está descontando actualmente un 55% de probabilidades de bajadas de tipos en marzo frente a finales del 2023, que era un 85% de probabilidades.
Hoy los futuros se recuperan, tenemos tímidas ganancias para los futuros americanos, subidas también algo más pronunciadas, en torno al 0,2-0,3% para los futuros en Europa. En las bolsas asiáticas venimos de una madrugada con signo mixto, tímidas caídas en Tokio, caídas del 0,8% en Shanghái, subidas de medio punto para el Hansen de Hong Kong, y en el mercado de materias primas también se recupera el petróleo con subidas de más de medio punto porcentual después del informe de la OPEP publicado ayer, en el que el organismo mantiene que este año y el que viene mantiene sus estimaciones de crecimiento para la demanda petrolera global a pesar de las incertidumbres geopolíticas. En la agenda económica del día, el Tesoro vuelve a salir a los mercados. La de hoy va a ser la última subasta del mes de enero y en ella el organismo va a colocar bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10 años. En España se publica además la balanza comercial, en la zona euro la balanza por cuenta corriente y en Estados Unidos el dato de paro semanal y cifras de viviendas iniciadas de diciembre. En clave política, el Congreso retoma hoy la tramitación de la ley de amnistía. Lo hace en ponencia y la semana que viene lo hará en la Comisión de Justicia, después de que ayer los letrados del Congreso advirtieran de que puede ser inconstitucional. Miguel Tellado es el portavoz de los populares en el Congreso. En el día de hoy hemos conocido un informe demoledor de los letrados de la Comisión de Justicia de esta Cámara. Un informe que certifica negro sobre blanco que la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución y que el disparate que plantea el Gobierno es de tal calado en su caso que requeriría de una reforma de la propia Constitución. De esta madrugada es noticia que en Estados Unidos republicanos y demócratas no logran cerrar un acuerdo sobre el presupuesto. Que incluye, entre otras medidas, los 60.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Esa ayuda sigue, por tanto, bloqueada a pesar del encuentro mantenido entre Joe Biden y los representantes de ambos partidos. Mike Johnson es el portavoz de la Cámara de Representantes. Esto es algo importante para nosotros porque nos permite luchar por nuestros cambios de política, pero necesitamos un poco más de tiempo para permitir que se desarrolle ese proceso. Es un tema complejo. No creo que sea ahora el momento de una reforma migratoria integral, porque sabemos lo complicado que es. Creo que ya es hora de asegurar la frontera. Estados Unidos ha vuelto a lanzar esta noche una nueva serie de ataques contra zonas controladas por los hutíes en Yemen. Lo hace después de que este mismo miércoles un barco estadounidense sufriera otro ataque con misiles, una situación que está disparando los precios del comercio marítimo. Borja Gómez, de Dunas Capital. La crisis del Mar Rojo tiene dos ramas, dos derivas. La primera, evidentemente, de actividad. Eso no sería descartable que lo veamos en las próximas lecturas de PMIs con un descenso adicional. Pero una vez que esto se corrija, lo que queda es, como bien dices, el incremento de los costes de producción. Los fletes están viendo incrementados del orden del 300-350% respecto a los niveles que había en octubre. Y evidentemente esto puede llegar a tener algún tipo de traslado en términos de bienes industriales, de precio de bienes industriales y de inflación en última instancia. Aumenta también la tensión en Oriente Medio, donde esta madrugada Pakistán ha atacado oposiciones terroristas en el sudeste de Irán. Y dos asuntos más. En clave empresarial, Google llevará a cabo más despidos este año. Lo ha anticipado esta noche en una carta a los trabajadores su consejero delegado, Sundar Pichai. En ella señala que este año se producirán más recortes de empleo a medida que la compañía continúa desviando inversiones hacia áreas como la inteligencia artificial. Y Taiwan Semiconductor Manufacturing, el mayor fabricante de chips del mundo, reduce su beneficio en el cuarto trimestre. En ese periodo tuvo un beneficio neto de 238.000 millones de dólares taiwaneses, algo más de 7.500 millones de dólares americanos, lo que supone una contracción interanual de más del 19%. Sin embargo, la cifra supera las expectativas del mercado. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a 6 meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en bancobig.es. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento
vencimiento del depósito. Banco BIG se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, hoy con Eduardo Abad. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Oye, no hace frío, ¿eh? Pues está el tiempo raro, como los políticos, están raros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero alguna vez han estado no raros? Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Ah, sí? Han estado más tranquilos. Ahora No sé, parece que toman no sé. cafeína en vena, pero, no sé, en proporciones desproporcionadas. Y el tiempo está raro, sí, Ah. el tiempo está muy raro. Bueno, me acompaña Juanjo Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, es que estamos en un invierno, ayer llovió mucho viento, un día un poco asqueroso, pero sin embargo hoy de primavera total. Yo siempre he dicho que los inviernos deben ser suaves y lluviosos para preparar un verano con suficiente agua en todo el país. Y bueno, parece que estamos cumpliendo por ahora este objetivo, ¿no? Bueno. Agustín Baeza, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, pues aquí peleando con la semana, como todo el mundo. Bueno, es jueves ya, queda poquito de que pelear, Bueno, ¿no? a los que os queden solo poquito, a algunos nos quedan un poquito más. A mí me queda muy poquito, Yo ya veo la luz al final del túnel. Oye, reunión del presidente del gobierno ayer, Pedro Sánchez, en Davos, con los presidentes del IBEX 35. And I'm looking forward to strengthening that cooperation in the coming years because we have many goals and challenges to face all together. Pedro Sánchez elegía ayer su intervención en el foro de Davos para realizar un discurso contra el capitalismo y dijo: "Y los viejos postulados neoliberales que atacan al Estado". Reclamó a los dirigentes empresariales pues que se alineen con las directrices marcadas por los gobiernos y les recordó: "Ustedes saben que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y para crecer". Juanjo. Bueno, yo creo que el discurso que Sánchez lanzó ayer, primero, no era el lugar adecuado, en mi opinión, no era el lugar adecuado porque, lógicamente, estaba en un contexto donde la defensa de la empresa y del capitalismo es un elemento fundamental. Y, en segundo lugar, además, venía de la conferencia que había dado el presidente de Argentina, Milei, ¿no? De tal manera que se pusieron de manifiesto dos modelos completamente antagónicos, que son el modelo del ultraliberalismo argentino respecto a un modelo intervencionista y regulatorio del Estado español, o del gobierno español, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, hace un momento hablábamos que la vida es el arte de los equilibrios, y realmente en este momento necesitamos cierta sensatez en cuanto al diseño en concreto, las políticas económicas, ¿no? Y en eso sí que tiene una razón importante, y es que el hecho de que las empresas necesitan del gobierno, pero las empresas son el fundamento de la política económica de un país. Lo que no puede haber es un enfrentamiento entre gobierno y empresas.
somos aliados, no somos rivales, decía ayer Sánchez, pero partiendo de la base de que el sector empresarial es el fundamento económico y al que hay que proteger, porque a partir de ahí se genera beneficios, renta, empleo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso no lo tiene aún cogido este gobierno. Agustín. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero de tertulia. La verdad es que uno ya no sabe si sorprenderse o no sobre las diferencias que existen entre los discursos y lo que tú haces en la realidad. Es decir, probablemente muchas de esas frases podemos compartirlas, no sé si en plenitud, pero seguramente en parte el espíritu. Lo que pasa es que luego lo trasladas a las prácticas del día a día en tu gobierno y resulta que esto no es así. Es decir, tenemos un gobierno que no es que sea intervencionista, es que directamente parece que está levantando constantemente la porra contra las empresas. Además que en un discurso político que sí que también es anticuado, porque igual que anticuado es el ultraliberalismo, si podemos entenderlo así, o el anarcocapitalismo, como se quiera entender, como el intervencionismo desmesurado. Ayer la vicepresidenta nos sorprendía diciendo que teníamos que tener un debate sobre los salarios de los empresarios, como diciendo, bueno, no se sabe de qué fosa histórica ha sacado semejante reflexión, ¿no? Algunos de sus asesores, que algunos son amigos míos, deberían procurar mandarle de otra manera. Entonces, yo creo que este tipo de discurso, estamos hablando, en un país moderno, los países que mejor funcionan, yo soy muy pragmático, siempre he dicho que yo soy muy pragmático. Allí donde el mercado y las empresas lo hacen bien, déjeselo hacer a las empresas. Allí donde el Estado hace bien las cosas, déjesele hacer al Estado. Hay suficiente ya doctrina en políticas económicas y suficientes ejemplos a lo largo de la historia y de los últimos 40 años en distintos países como es para saber, no hay que engañarse, dónde el Estado hace bien las cosas y dónde las empresas lo hacen bien. Eduardo. Bueno, muchas cosas que hemos comentado, ¿no? Evidentemente, yo creo que después de haber escuchado la intervención del presidente de Argentina, creo que hay que poner pie en pared, ¿no? Porque lógicamente no es precisamente el mejor ejemplo para hablar de economía y de cómo se están acometiendo los cambios en ese grandísimo país que desgraciadamente ha tenido la desgracia de elegir pues a alguien que lo va a llevar completamente a la ruina. Dices, ¿te gusta mucho Milei? Sí, a mí me gusta sobre todo cuando se pone a gritar y a cantar y a estas cosas. Me parece que es entretenido, pero me parece que es entretenido para una película de Netflix, ¿no? No para otra cosa. En cuanto a la economía, ¿y del mensaje que dio? Yo no creo que el presidente del gobierno haya dado un mensaje para ir en contra de las empresas. No, o para amenazar o para advertir. Yo creo que en este país tampoco... os tenéis que arrimar al gobierno porque nosotros somos al final los que... Al final el gobierno marcamos y las empresas, las leyes. El gobierno y las empresas son los que deben de ponerse de acuerdo para que se genere empleo, se genere riqueza, para que el país genere económicamente las necesidades que tienen los ciudadanos. Mira, en cuanto a los salarios, evidentemente, que dijo ayer la vicepresidenta, que yo estuve además en la firma de la subida del salario mínimo, ¿no? Bueno, yo hice una reflexión también y me hice un poquito los deberes. Hay 800 CEOs que no son empresarios, sino que son administradores de empresas, que tienen salarios medios de 850.000 euros. 80 veces por encima de lo que cobra el trabajador que menos cobra de su empresa. Me parece que tenemos un desequilibrio que tenemos que adecuar en cuanto a los salarios. Me parece que el que un trabajador con un salario mínimo perciba, aún no, 1.200 euros, el salario mínimo en nuestro país, tenemos que hacérnoslo mirar y es una auténtica vergüenza para aquellos que defienden que el salario mínimo de un trabajador, en nuestro país con 8 horas de trabajo esté por debajo de los 1.200 euros. Os lo dice alguien que emplea a trabajadores. Vale. Muchas cosas, Eduardo planteó. A ver. A ver, empezando por último, el tema del salario mínimo interprofesional. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones. En primer lugar, porque afectan directamente a la productividad del conjunto de las empresas. Y afectan de forma dramática en el sentido de que, y a las pruebas me remito, autónomos, con 2 trabajadores, si tú les elevas el salario mínimo interprofesional y les obligas a incrementar sus costes laborales, muchos de ellos lo que van a hacer en última instancia es o no contratar o incluso tener que deshacer la plantilla que tienen formada.
te interrumpo por alusión, ¿no? Lógicamente. Tenemos 450.000 autónomos con asalariados, mayoritariamente autónomos que contratan menos de 3 trabajadores. El salario medio que pagan los autónomos a sus trabajadores, según un estudio de una reputada empresa que se dedica a estudios económicos, está por encima de los 1.240 euros. No es un problema de los autónomos ni de los pequeños, ni es un problema que se pueda llevar a la productividad. Voy con se Agustín llama redistribución de la riqueza. Y con mi invitado, que le tengo ya el teléfono. Bueno, esto es una reflexión muy profunda que si quieres hacemos un programa específico. A mí, claro que me preocupa que haya una gran diferencia entre los CEOs y los... Fíjate, siempre nos podemos hablar del jugador de fútbol o este tipo de cosas y los trabajadores con salarios mínimos. El problema es qué tipo de políticas puedes hacer tú para reducir sustancialmente esa brecha y a qué consecuencias llevan. Y eso es lo que me preocupa. No me refiero, claro que estoy preocupado. A mí me gustaría, de hecho, el salario mínimo, si fuera tan bueno, yo no sé por qué se empeñan en dejarlo en 1.200, yo lo pondría en 6.000 euros al mes. Bueno, me acompaña don Gerardo Cuerva, que es el presidente de CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Don Gerardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, hemos terminado hablando de salarios, pero hemos empezado hablando del mensaje que lanzaba ayer el presidente del Gobierno a las empresas reunidas allí en el foro de Davos. Les pedía que se alineen con las directrices marcadas por los gobiernos y les recordaba que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y para crecer. ¿Qué le pareció este mensaje del presidente del Gobierno, don Gerardo? Bueno, yo creo que desgraciadamente no coincido con las premisas o con el axioma que el presidente del Gobierno de España dice que el centro es el Estado. Yo creo que el centro del Estado del bienestar, el centro del progreso, es la empresa. Yo soy una de las personas que cree en el libre mercado, que cree en la libertad de empresa, que cree en la libertad de mercado y, por tanto, que cree que la empresa es esa benefactora de la sociedad que hace que esta misma progrese. Por tanto, colaboración con el Estado, por supuesto, creo en la colaboración público-privada, creo que es una herramienta también a potenciar porque tiene grandes beneficios, pero el centro del progreso, bajo mi prisma, es la empresa y por tanto es la que hay que apoyar. Lo que no hay que hacer es perseguir a aquellas personas y a aquellas entidades que somos la empresa que nos dedicamos a hacer el tipo de sociedad. ¿Le sonó amenaza las palabras y el mensaje del presidente del Gobierno? Bueno, quizás son filosofías. No sé si es por el foro en el que está o por las acciones las que hace o por el convencimiento que tiene. Es cierto que hay parte de su gobierno que está poniendo encima de la mesa cuestiones como ha estado hablando del salario mínimo interprofesional, que son una clara intervención en el sistema económico. Los salarios en un sistema de libertad de mercado, de libre empresa, no pueden ser dictaminados y calculados y puestos por real decreto. No tiene sentido alguno. El salario ha de ser la contraprestación económica a un trabajo realizado y tendrá que tener en cuenta pues la productividad, como se ha dicho, la competitividad, los propios impuestos, el valor añadido del puesto de trabajo, etcétera. Pero nada por real decreto, porque si no, como también he escuchado, pongamos los salarios en 8.000 euros, pero para todo el mundo. No tiene sentido alguno. El salario mínimo es una magnitud que dice la norma cómo se calcula, y aquí parece que nos olvidamos, que el Estatuto 27 el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que se tiene que calcular teniendo en cuenta la inflación, el empleo, la evolución de la economía y la productividad. Y eso saldrá un número. Y oye, si ese número, desgraciadamente, porque tenemos un país que no tenemos alta inflación, no tenemos gran empleo, tenemos poca productividad, saldrá un número bajo. Si hay alguien que está cobrando ese salario y no le llega para ser digno, como se dice, oye, que se activen las políticas sociales y se le ayudará a las personas. Pero no el salario mínimo no es una política social, no puede ser una política social, porque realmente eso es sinónimo de intervención de la economía. Don Gerardo, desde 2018 la productividad de las empresas ha caído un 3,8% y desde 2018 el salario mínimo interprofesional ha crecido en torno a un 50%. ¿Con la última subida del salario mínimo interprofesional se va a agravar la caída de la productividad empresarial?
Pues seguro, o sea, se va a agravar la caída de la productividad, se va a agravar el acceso a los puestos de trabajo y por tanto la creación de empleo, y claramente hoy con ese mantra del 60% de la Carta Social Europea, del salario medio español o de Europa, hoy tenemos 13 comunidades autónomas en las que se supera el 60% del salario medio, el salario mínimo establecido hoy, y hay 38 provincias en España en que el salario mínimo puesto hoy por decreto supera al salario medio. Hay provincias como puede ser Zamora, en el que, si nos vamos al segmento de la PYME que yo represento, el salario mínimo interprofesional aprobado representa el 90% del salario medio de Zamora. Uh-huh. El 70% del salario medio a nivel general. ¿Eso qué es? Eso es realmente dejar fuera de juego a la empresa, eliminar su posible competitividad, y tanto que estamos hablando de los lugares despoblados, etcétera, realmente lo que estamos condenándolo a que no salgan hacia adelante. Y un apunte más, don Gerardo, la crisis del Mar Rojo y los retrasos que están sufriendo algunas navieras en la entrega de mercancías. ¿Esto está afectando ya a la actividad de la empresa española y podría afectar en las próximas semanas a los precios? Pues lo está haciendo. Realmente la zona ha sido tensionada en los últimos años, y quizá también por el tema de que desgraciadamente pasamos en la pandemia, la reconversión o la recomposición de la gestión de los stocks de las propias empresas cambió y mejoró, y por eso hemos laminado un poco el efecto de lo que está produciéndose, pero es cierto que los fletes se están multiplicando. En algunos casos, algunas pymes me decían que por 4. Eso al final va en vena a todo el comercio, a la pequeña industria, a todo aquello que necesitamos de cuestiones de Asia. Yo creo que realmente sí afecta, y afecta de forma directa. Al final es ese clima de seguridad y de estabilidad, y si no lo hay, se incrementan los costes y una clara y evidencia en contra de la pequeña y mediana empresa. Muy bien, pues Gerardo Cuerva, presidente de CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Muchísimas gracias por atendernos y por los mensajes. Cuídense mucho. Feliz jueves. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Adiós. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos /internacional. Cajamar, distintos desde siempre. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. A ver, que tengo aquí una tertulia paralela. Juanjo, ¿qué dices de la economía sumergida, de los salarios? A ver, ¿qué? Vamos a ver, que la elevación sin
acuerdo social con los empresarios y sobre todo teniendo en cuenta la estructura empresarial de España, que el 95% son, más del 95% son pequeñas y medianas empresas, una estructura de costes laborales inasumibles supone que muchas empresas estén planteándose el sumergirse y el volver a una economía sumergida. Repito, desde el año 2018 aquí se han incrementado prácticamente en 6 puntos la economía sumergida en España. Los últimos datos académicos ponen de manifiesto que volvemos a tasas de economía sumergida del 24-25% del PIB. Agustín. Yo, que no soy sospechoso de ser neoliberal, sino que soy más bien una especie de socialdemócrata, jacobino y redento. Lo que pasa es que esto es una especie en extinción en este país. Afirmo que el problema muchas veces cuando hablamos de este tipo de cosas es que nos fijamos en la supuesta bondad de una política pública. Yo he dicho antes, bueno, si el salario mínimo es tan bueno para la sociedad, súbase más, ¿por qué se sube tan poco? Porque obviamente hay un límite. Hay un límite que no está establecido en el buenismo del gobernante que lo plantea. Lo estabas tú comentando, tiene que ver con la estructura económica del país. Muchas veces, y probablemente nos tendríamos que replantear muchas cosas. A mí, claro, decir, vamos a subir el salario mínimo. Bueno, a lo mejor no debería haber salario mínimo. Esto es una cosa que en unos países no existe. En algunos países donde los salarios son infinitamente más altos que en España no existen salarios mínimos. Estábamos hablando, el presidente de CEPIME, que hablaba de la diferencia que hay entre las distintas provincias, ¿no? El nivel de vida, etcétera, etcétera, que hay en las distintas provincias. Claro, eso altera también una medida que supuestamente está tomada para el conjunto del país. Yo creo que hay mucha, es decir, el tema del 95% de una estructura industrial. Yo siempre pongo de ejemplo un modelo de pyme o micropyme que existe en España, que es el bar de toda la vida. El bar de toda la vida no puede pagar salarios más altos. Esto es lo que dice la gente. La gente quiere que a un camarero se le pague 3.000 euros al mes, como se le paga en algunos países, pero quiere seguir pagando cañas a 1,50. Eso es metafísicamente imposible. Y todo el mundo, yo tengo amigos que han montado bares. El bar es un mecanismo de pagar salarios bajitos a gente. Con un bar no ganas dinero. No, con un bar no ganas mucho dinero. No ganas mucho. Con un bar. No me refiero a los bares que montas en la Gran Vía, las grandes empresas. Es decir, ese tipo de cosas son la gente que los monta para que su red familiar y personal tenga salarios garantizados, 2, 3, 4, 5 salarios bajitos, no son muy altos, pero te garantizas ese tipo de cosas. El problema que tenemos en este país es que también el perfil empresarial que tenemos no es el adecuado. Es decir, no creamos empresas de calidad, no creamos empresas competitivas. La productividad lleva 25 años estancada en España. ¿Y eso por qué es? Es un conjunto de factores. Eso no se puede replicar. No, lo voy a resolver de un plumazo. No, esto exigen políticas públicas, exigen nuevos modelos empresariales. Yo no soy, claro que yo soy muy crítico con la figura social del empresario, porque si lo que nos falta en este país, y con esto acabo, con perdón de la expresión, es mejores y más empresarios. Si esto es lo que nos falta también. Oye, cuando comentaba lo de Zamora, ¿os planteáis o sería adecuado tener distintos salarios mínimos interprofesionales dependiendo de la comunidad autónoma, de la provincia? Existen distintos convenios colectivos pero que se salario aplican. Mínimo. Estamos hablando, existen distintos convenios colectivos en los que se aplican unas condiciones diferentes a los trabajadores en dependencia de donde viven. A partir de ahí, tenemos un salario mínimo que debe de ser el suelo de donde se debe emanar los salarios mínimos de los trabajadores. Fijaros, el salario mínimo que se ha fijado ahora en 50 euros más al mes, la patronal ofertó hace un par de meses un 3+1 de subida de salario mínimo. En mi pueblo un 3+1 significa un 4. Ha subido el salario mínimo un 5. Evidentemente, la patronal se ha levantado de la negociación de los agentes sociales cuando se podía haber llegado perfectamente a un acuerdo entre la patronal y los agentes sociales. La patronal ha dicho un 3+1 de aumento de salario mínimo, es un 4. El salario mínimo ha subido un 5. Tenemos 4 millones de trabajadores, 4 millones de hombres y de mujeres, sobre todo de mujeres y de jóvenes, que estaban percibiendo por debajo de ese salario mínimo estipulado hoy. En fin, no está la productividad de nuestros negocios, y te lo dice quien tiene negocios y quien es una pyme, quien trabaja con trabajadores en el sector de la hostelería, en el sector del comercio, en el sector de la consultoría. Bueno, yo a ningún trabajador le pago
por debajo de lo que marca el convenio colectivo correspondiente. ¿Y salarios, productividad? A ver, te voy a poner un ejemplo. Vete al bar de Zamora, en un pueblo pequeño, perdido, donde le vas a pagar al camarero que tienes allá, además de... No existe camarero en ese bar. ¿Cómo que no existe camarero? No, está seguramente el propietario y estará un camarero, y estará una persona un autónomo colaborador de esa persona, seguro. Déjame el razonamiento. Tú tienes el trabajador. Ese trabajador le vas a pagar el salario mínimo interprofesional en Zamora. Seguramente el empresario no gana lo que es el salario mínimo interprofesional de su negocio. Consecuencia, resulta que vas a tener que estar tú financiando lo que es al trabajador mientras que tú estás manteniendo el negocio de manera precaria. Consecuencia, pues tendrás que cerrar el negocio porque no puedes estar en esta situación. Y esto se va a producir en gran parte de lo que es la economía. Lo ha dicho el presidente de la CIPIME. Me parece muy bien lo que diga el presidente de la CIPIME. Y a mí me parece muy bien lo que diga el gobierno. Pero, no, si a mí también me parece muy bien. El gobierno puede decir misa, lo único que está claro es que la productividad baja, el empleo baja, los beneficios van a bajar, la renta va a bajar y en definitiva vamos a perder todos. Perdón, vamos a ver, vamos a dar datos que sean datos reales y creíbles, por favor. Vamos a ver, la subida del salario mínimo interprofesional en los últimos años ha llevado consigo mayor estabilidad laboral. Y esto es cierto. Hemos batido récord de empleados, o sea, de trabajadores, como nunca se había batido en este país. Sí, fijos discontinuos, que son récord de afiliados a la Seguridad Social. Y una caída de la productividad en este periodo del 3,8%. Y una caída de productividad del 3,8% y una caída de productividad en Europa del 10%. Y es cierto. Es el país europeo que menos ha caído la productividad. Pero ha caído un 3,8%. Y es cierto. O sea, vamos a hablar, es que en Alemania ha caído la productividad un 10%. No, porque ahí la base estaba más baja. ¿El qué? ¿La nuestra? Sí. Mucho más baja. En general. Sí. Nosotros estamos a la cola de la productividad de Europa. Y esto lo que hace es abundar en ese tipo de errores. ¿Qué tenemos? Empresas que tienen poca productividad. Tú lo estás diciendo. Claro, si lo estás diciendo. Claro, ese es el problema. Perfecto. Le hemos preguntado también al presidente de CIPIME por el efecto que está teniendo lo de Mar Rojo en la cadena de suministros y en la actividad. Porque entiendo que esto, Agustín, puede tener efecto en la inflación. Se encarecen el coste porque ahora en vez de tardar 3 semanas se tardan 14 semanas, pero también la actividad puede sufrir porque llegan tarde los tornillos y claro, tú necesitas como fábrica tener todos los tornillos a tiempo para ponerte y para fabricar el coche. Esto no sé si va a ser coyuntural o algo más, pero actividad e inflación pueden sufrir. Bueno, de hecho hay gente que advierte que si el conflicto se alarga en el tiempo, pues esto va a suponer lógicamente un incremento de costes internacionales porque vivimos en una economía globalizada donde todos estamos sujetos a ese tipo de contingencias, mucho más que antes, en épocas pretéritas de la historia, y eso va a ser así. Hace poco leí un artículo que era muy interesante porque venía a decir algo así como también los salarios de los trabajadores más bajos se defienden en océanos del mundo, ¿no? Es decir, esto es una constante también histórica. Siempre se dijo, ahora ya como no se lee historia y solo nos dedicamos a mirar lo que dicen los tiktokers y este tipo de personas, luego hablaremos de los influencers, pues se olvida muchas veces. Quien domina los mares, siempre se dijo que quien domina los océanos del mundo dominaba la economía mundial. Eso Estados Unidos lo supo muy bien y durante el siglo XX han dominado la economía mundial básicamente porque tenía una flota norteamericana en cada uno de los océanos del mundo, una flota que tenía más naves que cualquier armada de cualquier país del mundo. Esto no lo estoy diciendo en broma. Esto tiene que ver con lo que estamos haciendo. Por eso, por ejemplo, sorprende la negativa del gobierno español a participar en una acción coordinada internacional que no es exactamente una acción de guerra, se utilizan obviamente medios militares, sino que tiene que ver con la defensa del tráfico marítimo en unas aguas donde hay una serie de gente que en otras épocas, si estuviéramos en el siglo XVII, le llamábamos abiertamente piratas, pero ahora les llamamos grupos armados de no sé qué. Bueno, son piratas internacionales del siglo XXI que se dedican a atacar barcos con intenciones, no se sabe muy bien cuáles son. Bueno, una acción militar coordinada entre todos los países para garantizar que ese flujo de mercancías siga funcionando y que pueda seguir alimentando de recursos y de inputs
a las estructuras industriales de todos los países, sería beneficioso. Por eso sorprende la actitud del gobierno español de no querer embarcarse. Bueno, sorprende hasta cierto punto. Yo creo que tiene que ver con la propia debilidad interna del gobierno y las posiciones que se tienen sobre lo que tiene que ser la acción militar internacional. ¿Eduardo? No, bueno, primero decir que el gobierno español ha apoyado y es uno de los países, de los 15 países que apoya precisamente esta... Pero no va a intervenir. Pero ha apoyado, evidentemente no interviene porque no tiene los medios para hacerlo, pero interviene logísticamente. Después de una llamada que se produjo porque le dijeron, oye, no puedes... Pero digamos las cosas como son, apoya logísticamente determinadas operaciones que se hacen para ir al Mar Rojo. Claro que es un problema, y es un problema mundial, de escala mundial. Cuando un flete de un transporte, de un contenedor, triplica el coste solamente en combustible, estamos hablando de que las materias primas evidentemente se van a disparar. Cuando una fábrica española, francesa, alemana, portuguesa necesita materias primas para poder producir en sus fábricas, evidentemente esos productos, y tardan y tienen un retraso por culpa de que tienen que hacer un exceso de millas náuticas que recorrer para poder evitar esa zona de conflicto, eso significa encarecer al final los productos. En definitiva, lo que hay es que hacer algo. Los países se han puesto de acuerdo para que el país, llamado país, ¿no?, el pseudo país, Yemen, que es el auténtico terrorismo de los piratas que están amenazando la economía mundial, simplemente cortando el tráfico de determinada zona en el Mar Rojo. Lógicamente esto es defender la economía mundial. Y este sí es peligroso, es un tema muy peligroso. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la guerra de Israel y tenemos el conflicto también en Yemen. Sí, ayer Funcas daba un dato, y es el hecho de que si esto se mantiene en el tiempo, esto podría tener un impacto en la inflación en España entre 4 y 6 décimas. De tal manera que nos iríamos de la previsión del 3,4 actual al 4% de inflación. Y eso evidentemente es un hándicap enorme en una situación como la que vivimos, de cierta ralentización de la economía en su conjunto. Desde esa perspectiva, pues lo que hay que buscar es una solución política o geopolítica al conflicto, y el conflicto pasa porque se resuelva el problema en Gaza. Ya lo han dicho los propios hutíes, ¿no? Han dicho que en el momento que se paralice la guerra de Gaza, automáticamente desaparecerían los ataques a los barcos internacionales, ¿no? Pero claro, también es una forma de chantaje, con lo cual hay que buscar un poco, como de nuevo, un equilibrio. La política internacional tiene demasiados vericuetos. Oye, para terminar, que me quiero ir con buen sabor de boca. Oye, el turismo va como una moto, ¿no? ¿El qué? O sea, aporta ya el turismo un 13% al Producto Interior Bruto. Han aumentado los turistas, ha aumentado el gasto por turista. Están los precios totalmente disparados, pero da igual, ¿no? Esto está... O sea, en 2024 dicen que las reservas van también como una moto. Que la economía va fatal. Bendito turismo. Bendito turismo. Porque hay mucha gente que dice, no, es que es un país que se apoya al turismo. Somos un país en el que el turismo tenemos una alta productividad. Es la primera industria de nuestro país. Lo que hay que hacer es potenciarla, cuidarla y tal, y a partir de ahí ver cómo podemos poquito a poco, como un barco con enormes sinergias, cambiando el modelo productivo. Cambiando el modelo productivo hacia las necesidades de este país. Sí, pero hilándolo con el anterior, que es obviamente que España es una potencia turística, lo es desde hace 40 años y cada vez será más, es decir, el peso del turismo será cada vez mayor y habrá más... Claro, pero entonces ahí nos entra también la reflexión de si este es el modelo turístico que realmente puede garantizar que los trabajadores tengan buenos salarios, que las empresas sean más competitivas y por tanto haya más productividad. Tenemos un modelo que prima la cantidad sobre la calidad y eso se nota en todo eso, en los salarios que perciben. O sea, no vamos a hablar de las famosas Kellys, de las que limpian las habitaciones, etcétera, etcétera. Claro, es que probablemente España se garantiza ese flujo de turistas con un tipo de turismo relativamente barato en comparación con países de otras potencias turísticas, pero a costa del salario, por ejemplo, de los trabajadores en esas empresas y de la propia productividad de estas empresas, lo cual no es
globalmente no es malo, pero claro, es difícil incidir en ambas cosas, ¿no? Es decir, que seguir siendo una potencia turística, si eleváramos los costes para que los trabajadores del sector trabajaran más, o sea, tuvieran mejores salarios, que yo, por supuesto, apoyaría, pues no sé si somos capaces de hacerlo. Yo creo que estaremos en esa... Se lleva hablando mucho tiempo del cambio del modelo productivo y ese es uno de esos sintagmas malditos de los que yo hablo muchas veces, de que no sé si muy bien cómo se hace eso, ¿no? Cómo operar en la práctica. ¿Eduardo está pensando en una maldad o qué? No, lo que pasa es que como soy del sector, creo que algo conozco el sector. Han subido, lógicamente, los beneficios de las empresas turísticas, mucho. No han subido los salarios de las mujeres y hombres que limpian las habitaciones. Este es el problema. Y luego España es un reclamo turístico, no solamente porque tradicionalmente lo somos, sino porque es un país seguro. Y el tema es que otros países que tienen problemas tremendos desde el punto de vista de seguridad y tal, la gente quiere venir a España a disfrutar, a comer, bien, a tomarse unas cervecitas, a disfrutar de las terracitas, a disfrutar de nuestro ambiente, a disfrutar de nuestro tema. Ahí es donde hay que dar la batalla. Hoy tengo hambre, Eduardo, así que no hay que dar la nada batalla. De comida. Como hay alta productividad en el sector y hay altos beneficios en el sector turístico, ahí es donde hay que dar la batalla vía convenio. Es el convenio Eduardo, colectivo más bajo que hay en España. Claro, pues ahí es donde hay que dar la batalla. Agustín Baeza, un placer. Os veo en forma. Ahora desayunar rico. Un abrazo, gracias. Venga, un abrazo para todos. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se avecina un flujo húmedo atlántico que dejará un predominio de precipitaciones débiles. Se esperan más abundantes en el norte de Galicia, área cantábrica occidental, oeste, el sistema central, Toledo y Cádiz. En Canarias se esperan también lluvias intensas. Las máximas descenderán en el tercio norte peninsular, así como en Canarias, y las mínimas descenderán en la mayor parte del país de forma notable en el Ebro, área cantábrica oriental y Pirineo occidental. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. ¿Has cerrado 2023 por debajo de tus expectativas en ventas? Visita el método de angelescribano.com, cuéntame tu caso y te diré cómo podemos revertir la situación de tu empresa. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el jueves? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues de momento el futuro del IBEX marca una subida del 0,3%. Veremos si los inversores son capaces de salir de esa espiral bajista de las últimas sesiones. En cualquier caso, los banqueros centrales siguen enfriando las expectativas de un inminente recorte de tipos. Ayer mismo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que no se puede cantar victoria contra la inflación y alejaba la posibilidad del primer recorte hasta al menos el verano. Hoy nuevamente Lagarde interviene en el foro de Davos.
Ayer también conocimos el libro Base de la Reserva Federal. Se muestra optimismo sobre el futuro económico y otro dato, las ventas al por menor subieron un 0,6%. Por lo tanto, la economía y el consumo estadounidenses resisten. En la agenda del día, balanza comercial de noviembre en España, en una jornada en la que el Tesoro Público celebra subasta de deuda a largo plazo. En la eurozona conoceremos las actas de la reunión de política monetaria del BCE y la balanza por cuenta corriente. En el plano empresarial, Amadeus abona dividendos y en Estados Unidos se conocen permisos de construcción de diciembre, peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. La prima de riesgo está en 96 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,24%. En Europa nos encaminamos a una apertura con ligeros avances, en torno al cuarto de punto para el Eurostoxx, el CAC 40 parisino y el DAX de traje hermano, y ojo porque se ha dado la vuelta el FTSE 100 londinense. De momento amaga con un recorte del 0,1% en una jornada en la que hay que estar atentos al sector de fabricantes de semiconductores, ya que esta madrugada hemos conocido los resultados del cuarto trimestre de Taiwan Semiconductors, el mayor fabricante de chips del mundo, y el beneficio ha caído un 19% en esos últimos 3 meses del año. Atentos a ST Microelectronics, ASML, Infineon, entre otras compañías. Recordemos que en Asia la sesión concluye con mayoría de caídas, en este caso la del Nikkei de Tokio, de momento con un cierre del 0,03%, también números rojos en el ASX 200, la bolsa de Sydney, y ojo porque se daban la vuelta a las bolsas chinas, Hong Kong que acompañaba con avances de medio punto y sobre todo la remontada de Shanghai, avances del 1,4%, signo mixto en Asia, y los futuros en Wall Street apenas registran movimientos. Ligeros avances del 0,04% para el S&P 500. En las divisas, el euro gana frente al dólar, recupera hasta la banda del dólar, 0,890 centavos. Glenn Chapman es director de estrategia de renta variable y crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy del mercado qué esperas? ¿Dónde están las claves? La verdad es que seguimos en una... Yo creo que todavía podríamos ver algo más de recorte. O sea, las evaluaciones son bastante exigentes tras la subida acumulada. Es verdad que yo creo que los datos macroeconómicos que salieron ayer en Estados Unidos otra vez muestran una gran fortaleza, ¿no? Y alejan ese riesgo de que tengamos una recesión técnica, por lo menos en el primer trimestre, ¿no? Lo que pasa es que esto, por el otro lado de la medalla, es que lo que puede llevar es a mayor preocupación con que la Fed no baje tipos tan rápido como se esperaba, ¿no? De hecho, en línea con el mensaje reiterado. Y eso pues también puede pesar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los niveles donde estamos. Entonces estamos un poco en esas. Si no es por crecimiento, si no es por deterioro macro, es por subida de tipos, pero los niveles donde estamos suponen un poco un riesgo de toma de beneficios más que otra cosa. ¿La macro se podría deteriorar por el tema del Mar Rojo? ¿Tanto la inflación como el crecimiento? No, probablemente lo que está ocurriendo con el Mar Rojo ya, y lo hemos visto con algunas navieras que han anunciado que ellos ya no quieren pasar por el Mar Rojo, que van a dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, y lo que dicen es que supone un incremento del coste del transporte de en torno a un 60% y un retraso de 15 días, ¿no? Esto, pues hombre, es negativo, podría generar algo de rupturas de cadena de suministros y impactar negativamente en la inflación. Es muy difícil medirlo, pero sí que dificultaría un poco el trabajo para reducir la inflación, pero en cualquier caso no es comparable a lo que ocurrió en la pandemia y tampoco pensamos que el impacto en crecimiento vaya a ser notable. Hablabas de tipos de interés. Ayer Lagarde decía que abría la puerta a un recorte de tipos de interés antes del verano. ¿No es muy pronto esto? Bueno, lo que ha dicho es que no había que esperar recortes de tipos antes de verano, ¿no? Recordamos, nosotros la verdad es que pensamos que la inflación va a tardar en bajar a partir de aquí. O sea, los efectos base ya no son tan positivos. Además tenemos la eliminación de medidas un poco anticrisis, también va a contribuir a subir la inflación junto con esto del Mar Rojo, y es difícil ver bajadas de tipos antes de la segunda mitad del año. Lo que hay que recordar es que los futuros estaban descontando bajadas ya en marzo incluso, ¿no? Que ahí sí que es claramente demasiado optimista. O sea que como pronto verano. Como pronto verano, y ya me sorprende el mensaje, porque yo creo que estaban dando mensajes más duros hasta ahora incluso. Glenn Chapman, Banco Sabadell, gracias, buen negocio, adiós. Gracias, hasta luego. Chao.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.